Diversas interpretaciones acerca de las manifestaciones del presidente de la Nación, Alberto Fernández, ayer en el discurso ante la Asamblea Legislativa. Desde el oficialismo se busca generar el concepto de que va a ir todo mucho mejor y que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional no implicará bajo ningún concepto modificaciones, digamos, a los criterios políticos del oficialismo para la aplicación, digamos, de las disposiciones que van a surgir precisamente de ese acuerdo que ya se ha celebrado, según algunas indican, y cuya autorización por parte del Congreso Nacional va a ser en el transcurso de los próximos días. El gobierno lo enviaría hoy al acuerdo al Congreso Nacional, según alguna de las versiones. No habrá reforma laboral, no habrá reforma previsional, ni tampoco incremento de tarifas, según la agencia oficial de noticias Telam. Así tituló, ¿viste? Y lo mantuvo el título hasta hace rato. Mientras tanto, en otros sectores dicen que el incremento en las tarifas va a ser similar al incremento que tengan los sueldos, de manera tal que no va a ser el 20% de incremento en las tarifas como se ha venido anunciando desde el gobierno. Hay además otra serie de observaciones, entre ellas, por ejemplo, esta mañana leí una información que en una reunión del PRO, tras el discurso de Fernández, se ha sostenido que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es una bomba de tiempo. Ayer el diputado nacional Alejandro Cacase fue emitiendo opiniones parciales del discurso a medida que este se iba desarrollando a través de las redes sociales. Tengo precisamente comunicación con Alejandro Cacase. Alejandro, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Mario. Muy bien, un gusto saludarte a vos y a toda la audiencia. ¿Qué es lo más destacable del discurso del presidente de la Nación? El objetivo del discurso está planteado en la Constitución. Él tiene que dar cuenta del Estado de la Nación y hacer las recomendaciones al Congreso de proyectos para tratar. En cuanto a lo primero, él dijo que el país estaba fantástico, que la economía va creciendo, va bien, va generando empleo. La verdad que es un diagnóstico que creo que no comparte ningún ciudadano. Nuestra economía está mal. La inflación es el problema central que tenemos, los precios suben y aceleradamente, la inflación va en aumento, superó el 50% el último año y se prevé que sea aún más. Él habló del presupuesto que le rechazamos, que es un presupuesto absolutamente mentiroso, que pautaba un 33% de inflación y ya al FMI le están reconociendo que puede llegar al 48% o más en el año 2022. Entonces no se condice en absoluto esa visión tan optimista, positiva que él tiene de la economía con lo que están viviendo nuestros ciudadanos. Y esto es lo que más nos llamó la atención. Los problemas centrales de nuestro país son la inflación, la inseguridad, son problemas que no abordó. Y me preocupa también que al momento de hacer el anuncio de los proyectos de ley, por un lado repite proyectos que ha enviado el año pasado o el anterior, y además los nuevos proyectos que anuncia son todos proyectos sectoriales, particulares sobre determinadas actividades económicas, pero falta ahí una visión integral de nuestra economía, del problema que tiene de estabilizarla la economía. Falta un plan y una política económica. El plan plurianual, él dijo que lo enviaría en diciembre, ya entramos a marzo y todavía no llega. El acuerdo con el FMI, si prestan atención al discurso, él comienza diciendo que ha alcanzado un acuerdo con el FMI, para después terminar diciendo que espera alcanzar el acuerdo, y por supuesto el acuerdo aún no está, y así viene hace meses. Es decir, es una gestión que está constantemente prometiendo que va a tener logros en materia económica, pero no solo esos logros nos llegan, sino que tampoco toma las medidas necesarias ni establece un plan para resolver los problemas de la Argentina. Yo escuchaba ayer al presidente Biden a la noche que daba el mismo discurso, que el discurso del Estado de la Unión en Estados Unidos. Allá han tenido un incremento de la inflación porque ha llegado
7% anual, no al 50% como en nuestro caso, y lo primero que dijeron es, este es nuestro plan para combatir la inflación. Y acá tenemos una inflación por encima del 50, una de las más altas en el mundo, y el presidente habla de un montón de cosas, pero jamás dice, este es mi plan para combatir la inflación ni para resolverlo. Y ese creo que es el gran error que está teniendo este gobierno y nuestro país en definitiva, que es no abordar los problemas estructurales que tiene. Dice lo que no va a hacer, como marcaste, no a esto, no a lo otro, que en realidad la reforma previsional ya la hizo. En 2020 suspendió la movilidad previsional y con eso los haberes de todos los jubilados perdieron 18 puntos de los aumentos que debían recibir por la fórmula de actualización. Y lo cambió por una nueva fórmula de actualización con la que todos, de movilidad, con la que todos los jubilados han perdido. Entonces esa ya la hizo y el ajuste sobre los jubilados ya lo viene haciendo en el 2020. Ahora, ¿está mal que haya hecho un discurso optimista, de tono tan optimista? No está mal ser optimista, lo que está mal es no reconocer los problemas que el país tiene. Es decir, si el 80% de la población está señalando que la inflación es el principal problema en cuanto los precios suben, los salarios no alcanzan, se pierde poder adquisitivo, esa falta de estabilidad quita toda previsión para los consumidores, para los inversores, decir que la economía está yendo bien, no es optimista, es faltar a la realidad y hace que termine teniendo una mala lectura de lo que el Congreso debe hacer. Porque yo, en una economía, entiendo que en una economía que está avanzada, funcionando, ahí yo puedo proponer hablar de la electromovilidad, de la nanobiotecnología, temas que son positivos y que seguro podemos compartir y podemos sancionar en el Congreso. A ver, en una economía que está en una decadencia continua, en una espiral de decadencia y que tiene, como digo, una inflación encima del 50%, yo lo primero que tengo que abordar en el discurso no es la nanobiotecnología, es la inflación. Y si yo tengo un problema de inseguridad fuerte en nuestro país, tengo que abordar ese problema de inseguridad. Y está esta estrategia, en cambio, que yo creo que es será como para no asumir costos políticos, pero es que los problemas no se abordan. Entonces se habla de otra cosa y no de lo que la ciudadanía está pensando que le pasa como problema central. Y eso no puede ser la respuesta por parte de un gobierno. No puede ser el informe sobre el estado de la nación un informe que ignore los problemas principales. ¿Qué va a pasar con el Fondo Monetario Internacional? Según leí anoche en ámbito financiero una nota que publica Carlos Burgueño, Argentina ya tiene el acuerdo desde ayer al mediodía con el Fondo Monetario Internacional. Habla incluso de cuándo van a ser las fechas en que van a venir las misiones de fiscalización y control entre julio y agosto de este año. Y se señala que se va a mandar nomás el acuerdo al Congreso Nacional con la idea de que se apruebe en el transcurso de este mes. Quiero saber qué conoces efectivamente Sí, yo de lo ayer que se ha publiqué, negociado y qué va a pasar en el Congreso. ayer publiqué una nota de opinión en La Nación, no sé si la habrás alcanzado a ver, que Sí. habla sobre este tema del acuerdo con el FMI y el paso por el Congreso. Debe todo pasar por el Congreso, eso es lo que marca la Constitución, lo que marca nuestra ley. Yo hablé con funcionarios del Ministerio de Economía, ellos dicen que van a cumplir con ese punto, es decir, que hay 3 documentos que consta el acuerdo, que es la carta de intención que suscribe, firman, es el acuerdo en sí que firma la Argentina con el staff del Fondo Monetario Internacional. Luego viene un memorando de entendimiento de política económica, que es lo que se filtró a los medios esta semana y se ha estado analizando. Y por el otro lado viene el memorando de entendimiento técnico, que es este calendario de los desembolsos y los vencimientos con las revisiones trimestrales. Todo eso en su conjunto debe pasar por el Congreso para que el Congreso lo apruebe. Lo que pasa es que al momento han sido filtraciones y especulaciones sobre eso, y el punto central, que es uno que mencionaste, primero es el de los subsidios. El desacuerdo entre el Fondo Monetario y el gobierno pasa por el tema de los subsidios porque le pide que para hacer la reducción necesaria al déficit fiscal que se ha comprometido, tiene que haber una reducción de los subsidios acordes. No hay forma de cumplir las metas
acordadas con el Fondo Monetario Internacional que no impliquen una suba de cerca del 60% o al menos el 60% de las tarifas. Entonces es inconsistente eso de que el gobierno diga no va a haber suba de tarifa y a la vez cumpla con la reducción del déficit fiscal y la reducción de los subsidios que ha acordado con el FMI. No se puede hacer magia en eso, es una cuestión matemática. Entonces creo que la demora, más bien sé que la demora en la firma del acuerdo tiene que ver con el no ponerse de acuerdo en ese punto. ¿Y piensas que va a haber reforma laboral o no? Puede que no sea de inmediato. Es cierto que esa no es una de las exigencias hoy. La exigencia del Fondo Monetario pasa por la reducción del déficit fiscal, la reducción de la asistencia monetaria del Central del Tesoro, es decir, que no se emita más dinero para financiar el déficit, y la reducción de los subsidios porque están ocupando una abultada porción del presupuesto, son ineficientes, van en gran medida a quienes no los necesitan y además subsidian el cambio climático, porque es una forma de subsidiar el consumo de combustibles fósiles, algo que el mundo entero está en contra de hacer. Entonces, esos temas sí son hoy cruciales para el Fondo Monetario y se los exige a la Argentina. En el memorando de política económica no hay una explicitación de cuestiones vinculadas a lo laboral, sí a lo previsional en cuanto a los regímenes especiales, es decir, no puede ser que haya una serie de regímenes que terminan cobrando mucho más de lo que aportan, que no funcionan así los sistemas, y eso hay que revisarlo, y eso en sí es un mandato que el Congreso ya tiene bajo la ley de emergencia, revisar todos aquellos regímenes especiales donde alguien aporta 11 puntos o 13 puntos y después termina cobrando 82, 85. Eso es insostenible como sistema y eso es lo que pide con toda lógica el fondo que se revise. Después del retiro con enojo de la bancada del PRO, ¿qué consecuencias puede haber en el funcionamiento de la oposición en el Congreso Nacional? Yo creo que en la situación delicada que está nuestro país, nosotros debemos ser muy cuidadosos de las instituciones. No comparto lo que hizo ayer Máximo Kirchner de faltar su renuncia al bloque y con eso, a la presidencia del bloque y con eso quitarle el apoyo al gobierno. Pero también creo que nosotros como oposición debemos estar para dialogar. Si nosotros somos parte de esa Asamblea Legislativa y tenemos que estar. El bloque de Evolución, el UCR, la coalición cívica, y en sí Juntos por el Cambio, después tras el comunicado que hicimos lo que se hace en los parlamentos de todo el mundo. Es decir, la oposición escucha el discurso, toma nota de lo que el presidente dice y después respondemos. Hicimos nuestros comunicados, declaración, o ahora como estoy hablando con vos y analizando el discurso y mostrando nuestra visión. Creo que esa es nuestra responsabilidad en lo institucional y debemos cuidar de nuestra democracia y de lo que significa la apertura de sesiones ordinarias, que es un acto de la Constitución, que corresponde al presidente a hacer la apertura, donde desde luego tiene su visión, informa el Estado de la Nación según su visión, la que no compartimos y es lo que estamos manifestando, pero lo escuchamos y después damos nuestro parecer. Así es como funciona nuestro sistema y creo que hay que respetarlo. Muchas gracias Alejandro por atenderme. Muchísimas gracias. Mario, un gran abrazo. Hasta cualquier momento. El doctor Alejandro Cacase, diputado de la Nación de Juntos por el Cambio, estuvo esta mañana aquí en Nada Secreto en Radio Universidad.